El Amazonas, una parte increíble de nuestro mundo, con una selva frondosa que se extiende por varios países. Todo además de tener una flora y fauna única en el mundo y de albergar el 20% de agua dulce de todo el planeta. Sin embargo, el Amazonas no solo es conocido por su fauna, sus frondosos árboles o las comunidades indígenas que allí habitan, sino que también es conocido por los secretos que se descubren en lo más profundo de la selva, de forma que a veces existen personas que descubren objetos que incluso pueden llegar a reescribir la historia. Hoy veremos uno de esos descubrimientos que han dejado a los científicos impactados y además veremos algunos otros que han sorprendido al mundo. Uno de los descubrimientos más increíbles del Amazonas, que la verdad cuesta bastante creer, es que una parte del río, una pequeña parte del río, hierve. Hace años científicos informaron de esto preguntando a universidades, gobiernos, compañías de petróleos, gas y minería, y la respuesta siempre fue un no unánime. Y es que en el Amazonas no hay un volcán o una zona volcánica que cause ese efecto en los ríos. Pero fíjense, hace unos años Andrés Russo, un geocientífico que trabaja para la BBC y también para la National Geographic, se adentró en la selva para localizar el río en la zona donde gente que creía haberlo visto le indicó. Y efectivamente, en la Amazonía peruana había una pequeña zona en donde el río literalmente echaba humo. Puso un termómetro en el agua y marcó 86 grados centígrados. Esto significa que cualquier animal que caiga ahí queda completamente hervido. El geocientífico observó que la tribu que vivía allí cerca estaba aprovechando fascinantemente todo ese poder del agua, aprovechando sus beneficios. Lo usaban para cocinar, lo usaban incluso para desinfectar y para beber su agua. El científico quedó muy sorprendido cuando descubrió que el río fluye caliente por 6,24 kilómetros y a lo largo de la mayoría de ese camino es más ancho que una autopista de 2 carriles. Y ojo, porque tiene numerosas piscinas termales y cascadas de hasta 6 metros de altura, y todo con agua hirviendo. Se han hecho desde aquel entonces muchas investigaciones y se confirmó que no hierve porque haya magma cerca o un volcán, sino que parece ser agua filtrada del interior de los Andes, aunque esto no se puede confirmar con seguridad. Y bueno, a partir de ese momento siguieron analizando esa agua y se encontraron con algunas sorpresas más. Una de esas sorpresas es que encontraron nuevas especies de organismos viviendo en el agua hirviendo. A finales de 2021, un grupo de arqueólogos descubría mediante escáneres láser montados en helicópteros una serie de poblados antiguos dispuestos como un reloj, formando una especie de constelación, todo bajo la frondosa vegetación del Amazonas. Los hallazgos publicados en la revista Journal of Computer fueron posibles gracias a la tecnología de escaneo LIDAR, la misma técnica de detección de profundidad de larga distancia que se usa en todo el mundo e incluso en Egipto, en donde están examinando las pirámides, y también en África, para escanear el terreno y así hacer increíbles descubrimientos. LIDAR en inglés, o Light Detection and Ranging, es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. Gracias a esa tecnología se mostraron ciudades perdidas en lo más profundo de la Amazonía, construidas entre los años 1300 y 1700 después de Cristo. Allí se hallaron montículos, carreteras, zonas rectangulares, calles y un largo etcétera. En total, los arqueólogos estudiaron unas 36 aldeas, algunas con tan solo 2,5 kilómetros de distancia. Y además de encontrarlas circulares y elípticas, también las encontraron de forma rectangular. Pero lo más increíble es que muchas tienen forma de constelaciones o rayos del sol, con 2 caminos hacia el norte y 2 hacia el sur. Lo cierto es que todas esas ciudades y pueblos perdidos
nos recuerdan la historia de Percy Fawcett, uno de los exploradores más populares de principios del siglo pasado, que se adentró en la selva del Amazonas afirmando que había hallado una increíble ciudad perdida y nunca regresó. Mucha gente creyó haberlo visto en el río, pero al final fueron restos que no correspondían al famoso explorador y no se encontró ni rastro de él. Pero no cabe duda que con la nueva tecnología LIDAR podremos descubrir muchas cosas más. Si nos adentramos de nuevo en la Amazonía peruana, en un lugar completamente insospechado, existe uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles de toda América, que la verdad es que yo creo que no es nada conocido. Fíjese, cuando algunos exploradores y científicos fueron a ese lugar y quitaron la vegetación, se quedaron desconcertados, pues había un rostro humano tallado en la roca de más de 6 metros de altura, y además estaba en una zona donde no debería de estar ciertamente. La estructura es conocida como rostro humano de Harabuk y es una cara muy enigmática, pues mira hacia el interior de la selva, y los indígenas del lugar dicen que siempre estuvo ahí protegiendo la selva, inclusive lo llaman el dios del bosque. Y aquí hay una controversia porque hay quien dice que fue tallado por humanos y hay otros que dicen que fue la madre naturaleza la que hizo esa roca. La opción de la talla por seres humanos podría ser bastante acertada, pero es que hay varios problemas. En primer lugar, la roca está tallada en una zona donde solamente se puede acceder con helicóptero prácticamente, y además tiene unas hendiduras que se introducen mucho en la roca, y la verdad resulta complicado que se pueda hacer con herramientas antiguas. Por otro lado, existe la hipótesis de que sea algo natural, es decir, que sea algo hecho por la madre naturaleza, pero hay detalles que la verdad son bastante precisos. De hecho, incluso visto de frente, parece que ese misterioso guardián de la selva está llorando. Pero un hombre, que es el presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, fue al lugar y lo examinó pacientemente. Hizo una multitud de fotografías y estudios y todo parece apuntar que es una formación natural. Sin embargo, todavía hay gente que le cuesta creer esa versión. Sea lo que sea, el guardián de la selva y los otros descubrimientos que hemos mostrado hoy, no cabe duda de que la Amazonía es un lugar increíble y merece la pena seguir estudiándolo.